Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que hoy se ha titulado Los problemas y la solución son comunes en toda la tierra. Primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, el que cumple la ley ama al prójimo, porque el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Además, el amor es la facultad de implicarse en las vidas de los demás, entendiendo sus debilidades y aborreciendo las cosas que los dañan, y que, agobiados por sus problemas, se dan por vencidos en sus pecados. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1, 2 y 15. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Llorad con los que lloran. Escucha con atención lo que nos habla Dios a través del apóstol Pablo a la carta a los Romanos. Dice aquí que no nos conformemos a este siglo. Quiere decir que no nos adaptemos a la vida del mundo. Estamos en el mundo, pero al igual que nuestro Señor Jesucristo, no somos del mundo. Acuérdate que los que entran en amistad con el mundo se constituyen enemigos de Dios. Sigue diciendo la palabra, sino transformaos, porque nosotros hemos sido transformados de carne a espíritu. ¿Cómo? Dice aquí, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ya somos personas que hemos podido entrar por toda justicia en razón con Dios, en acuerdo con Dios. Y en este momento tenemos una buena relación con Dios, como amigos, como hijos, como familia. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, ese paso anterior es para que verifiquemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable por la vida que tenemos ahora de gozo y de paz, y además es perfecta porque siempre en la voluntad de Dios vamos a obrar en rectitud. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentémonos siempre delante de Dios por una conciencia que nos avisa del mal, renunciando siempre a los malos deseos de la carne, de los ojos, a la vanagloria de la vida y del mundo. Recibamos por la palabra y toda gracia que seamos santificados en Cristo. Asimismo, ser agradables a Dios, complaciéndolo en obediencia en toda su palabra. Ese es nuestro culto racional. Es la manera en que Dios quiere que vivamos en razonamiento. Finalmente, dice, llorad con los que lloran. O sea,
Lloremos con los que se lamentan en lo que sufren en la vida. Eso es lo que quiere Dios. O sea que seamos simpatizantes con ellos. Escrito está en la carta a Filipenses capítulo 3, verso 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mira, sigue hablándonos el apóstol Pablo aquí a la carta a los Filipenses. Dice, porque por ahí andan muchos, mira, porque muchos son los que se van a perder, de los cuales os dije muchas veces, dice el apóstol Pablo, y aún ahora lo digo llorando, mira, sintiendo empatía por esas personas. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo, porque no han tenido en cuenta el sacrificio del Señor. Porque a pesar de que escuchen en todo el mundo y por todos los idiomas y sociedades que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros los pecadores, ellos aún no han podido entender que deben salir de su estado de pecado. ¿Sí? Han seguido sus vidas común y corriente, sin importar verdaderamente la obra de Dios. Y dice, para terminar, apóstol Pablo, el fin, escúchalo bien, el fin de los cuales será perdición. Mira, serán destituidos del reino de Dios, y cuya gloria es su vergüenza. Es gloria de vergüenza, porque por mucha ciencia que tengan, por mucha sabiduría, inteligencia, que se digan tener, el hecho de que vivan sin Dios y vivan contra los mandamientos de Dios, pues al final de cuentas, cuando Dios obre juicio, pues esa gloria de ellos va a ser vergüenza en todos sus pecados. Y termina diciendo, esas personas solo piensan en lo terrenal, solo piensan disfrutar los bienes de la tierra, pero nunca miran hacia el cielo, el planeta, al lugar en donde Dios los ha invitado, ignorando completamente los propósitos de Dios y la obra que Dios se ha trazado para obrar de principio de la creación a fin. Mira, qué triste y qué gozo y qué privilegio es para nosotros saber y entender estas cosas. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 21. Quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y que no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Mira, aquí el apóstol Pablo es más claro aún en la carta a los Corintios. Dice que quizá tenga que llorar. Otra vez menciona la palabra llorar, o sea, tener empatía por los demás. Dice, por muchos de los que antes han pecado. Pero ¿qué pasa con el pecado de esos muchos? Dice, no se han arrepentido. Arrepentirse es volverse atrás, es meditar, es reflexionar, es corregirse, permitiéndole a Dios que verdaderamente haga esa obra de arrepentimiento en nosotros y que nosotros podamos ser las personas en los propósitos de Dios, en ese proyecto que ha hecho con nosotros de aquí de la tierra al reino de los cielos, en santidad, junto con sus ángeles, juntos con los que han sido perfectos en espíritu, junto con todos sus ciudadanos santos. Entonces dice que estas personas no se han arrepentido de la inmundicia, quiere decir de la inmoralidad de sus corazones. Especialmente habla
del pecado del sexo, mencionando primero la fornicación que vive la juventud, que viven los que se han unido libremente y así viven sin tener en cuenta que el matrimonio fue un fundamento de Dios y es la bendición para el hogar en obediencia a Dios. Y además menciona la lascivia, que son los deleites sexuales, las diferentes maneras que los hombres tienen de pecar en el sexo y que muchos han cometido, como dice el apóstol Pablo. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 24, verso 33. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Mira, aquí nos sigue hablando Dios a través del apóstol Pablo. Dice, ninguno de quienes, de nosotros, los cristianos, los que vamos conociendo la verdad en Dios. Mira, la mentira y el engaño y la destrucción del pecado. Dice, ninguno de nosotros busque su propio bien. Mira, ya nosotros el bien lo tenemos en Dios, sino el del otro, como también yo en todas las cosas agrado a todos. O sea que el bien que procuramos nosotros es para agradar a todos. No hay mayor felicidad que hacerle el bien a los demás. Mira, y Pablo se nos presenta como ejemplo en Cristo. Dice, imitadme a mí como yo soy imitador de Cristo. Así que no procurando mi propio beneficio. Mira, el amor mismo nos tiene que empujar a buscar el beneficio de los demás. Dice el Señor que más bienaventurado es dar que recibir. Mira, porque es que prácticamente ya nosotros el bien y los beneficios ya lo tenemos en Dios. Y no nos debemos quedar con ese bien y esos beneficios guardados, sino que debemos de darlos. Así como Cristo dio su amor por el mundo, o Dios lo dio en Cristo. Termina diciendo, sino el de muchos, debemos de procurar el beneficio de muchos para que sean salvos. Nosotros somos lazos humanos de Dios en amor para los demás. Nunca los olvides. Que el Señor te continúe llenando de gracia, de sabiduría, de buen entendimiento para salvación a tu vida, y a tu alma y toda tu casa. Amén, amén y amén.